Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo que va a hablar hoy de lo que es el cromatógrafo y vamos a hablar acerca de pues, la técnica de cromatografía que se utiliza en este instrumento, que básicamente es para separar muestras para hacer mezclas complejas. Necesitamos los integrantes del grupo, Lilia Flores, su servidor José Barrales, Chelsea Tejada y Rubén Rodríguez. Los objetivos, pues conocer el uso del cromatógrafo mediante el estudio de los gases, el objetivo general, el objetivo específico, comprender la importancia del cromatógrafo, reconocer las lecturas del cromatógrafo, diferenciar los tipos de cromatógrafos que hay en el análisis. Bueno, ok. Este, a pesar de que, como ya se ha indicado, pues la cromatografía es básicamente una técnica de separación. Su gran capacidad para resolver muestras complejas ha conducido a utilizarla cada día para lo que es analítica, cada vez más como una técnica analítica, ya que en la cromatografía podemos separar e identificar este, lo que es eh, componentes de una mezcla compleja. ¿Verdad? En introducción tenemos que la cromatografía de gases se aplica en la industria gas natural para la determinación de las concentraciones de sus componentes y para la medida de la concesión de la sustancia odorante que se adiciona al mismo. En esta técnica analítica, un pequeño volumen de muestra mezcla de varios componentes se inyecta en un flujo de transportador que lo introduce y empuja a través de una columna. Dentro de ella los compuestos se separan y alcanzan el detector de tiempo distinto. Cuando un componente llega al detector, se genera una señal en forma de pico, siendo el área situada bajo la curva directamente proporcional a la concentración del componente. Esta concentración puede calcular mediante la comparación del área obtenida para la muestra con la facilitada por el equipo para una concentración conocida. A esta operación se denomina calibrado y se utiliza con gases de calibración estables y trazables o patrones nacionales e internacionales. Aquí prácticamente es un resumen de lo que es el proceso, de lo que es la identificación del componente de la mezcla por la técnica de, por lo que utilizando lo que es el instrumento de cromatógrafo de gases, ¿verdad? Y hablo un poquito del calibrado que más adelante pues, mi compañera va a hablar. Eh, Aquí podemos ver lo que es eh, un cromatógrafo, la estimación de la incertidumbre asociada al análisis del gas natural eh, requiere contemplar al menos las siguientes contribuciones. La repetibilidad de instrumentos, incertidumbre o patrones empleados para la calibración, incertidumbre asociada al ajuste de la curva de calibración, errores de linealidad, si existen, e incertidumbre que se introduce al normalizar la composición. Okay. Como parte principal tenemos que es un cromatógrafo. Un cromatógrafo, como les hablé, pues, es un instrumento analítico que mide el contenido de los diversos componentes de una muestra que tiene, de una mezcla compleja. Existen varios tipos de cromatógrafos. Aquí tenemos pues, lo que es el cromatógrafo de gases y el cromatógrafo de líquidos. En el de gases es una técnica de separación que nos permite determinar los diferentes componentes de una muestra compleja formada por compuestos volátiles. Esto es muy importante, los compuestos volátiles. Las muestras tienen que tener compuestos que sean pues, de requisitos volátiles para que se pueda analizar el análisis. La cromatografía de líquidos es una técnica de la separación de mezclas de productos poco o nada volátiles.
La función de cromatógrafo, pues la función básica, la técnica de cromatografía es separar, purificar y cuantificar las componentes de la muestra. Es lo que hemos estado haciendo, le estaba haciendo énfasis, ya sea celular, molecular, genética. Uno de los métodos actualmente más utilizados es la electroforesis. Un cromatógrafo funciona a base de la separación de compuestos en su respectiva familia o clase individual, dependiendo de sus propiedades físicas o químicas. Básicamente, el cromatógrafo lo que hace es, pues, tenemos una mezcla y a diferentes pues, temperaturas va captando más adelante nos van a enseñar el proceso, pero lo que hace es separar las muestras que tiene, ¿verdad? Y eso se digitaliza pues en una computadora mediante un software este, los tiempos y las temperaturas y lo que es pues las medidas ya de las muestras que estamos analizando. Las propiedades físicas deben medirse y cambiar la composición o identidad del compuesto. En cuanto a las químicas, debe suceder un cambio de composición y o identidad de la sustancia para poderla medir. Ok, aquí tenemos básicamente un diagrama de un cromatógrafo y voy a hablar ahorita de pues, las partes de él, ¿verdad? Las partes del cromatógrafo. De lo más importante tenemos el gas portador, pues la muestra, el inyector, la columna, el detector y el cromatógrafo. Pues ahí es donde está el aparato pues, inteligente, una computadora que tiene el software que va haciendo las mediciones. Ok, en el sistema de inyección, como teníamos al inicio, eh, en el esquema anterior, en el sistema anterior, el- la parte de inyección, la parte de inyección aquí, cuando se mira lo que es la muestra de gas, es lo que vamos a analizar ahorita, la parte de inyección. Para la introducción de la muestra dentro del equipo se denomina sistema de inyección. El sistema de inyección, pues aquí es donde viene la muestra, que viene la muestra lo que es líquida, la mezcla. Y este, se denomina sistema de inyección al mecanismo mediante el cual se introduce la muestra dentro del equipo de análisis, ¿verdad? Los sistemas de inyección más habituales para análisis de gases son válvulas neumáticas o inyectores microelectromecánicos. Ambos sistemas permiten la entrada en la columna de un volumen muy preciso de gas. A nivel de laboratorio existen varias también jeringas estancas que pueden utilizarse para la introducción de las muestras gaseosas en el cromatógrafo. Si bien se utilizan, son muy menos pues, frecuentes, ¿verdad? Bueno, lo que es en el punto de inyección o inlet, así también se llama inlet, es el sitio donde la muestra pues ingresa al sistema, ¿verdad? Ingresa al sistema de los conductos, de la tubería, en donde va a llegar a las columnas, donde se van a distinguir. Ok, el sistema de inyección básicamente lo que es un vaporizador. El sistema de inyección está a una temperatura ya dada y lo que hace es vaporizar la muestra, por eso ocupamos que nuestra muestra sea volátil para que la muestra la podamos vaporizar. Es lo que hace el sistema de inyección, vaporizar la muestra. Este, Algo muy importante en el sistema de inyección pues, es el gas portador. ¿Qué es lo que hace el gas portador? El gas portador también se conoce como gas carrier o portador, ¿verdad? Aquí este gas carrier puede ser lo que es helio, nitrógeno e hidrógeno, ¿verdad? Entre otros gases inertes para que no vayan a reaccionar con nuestra muestra, con nuestro analito, ya que este gas lo que hace pues es transportar por las tuberías muestra ya vaporizada para ingresarla a lo que es a las columnas, a las tuberías, ¿verdad? Eso es lo que hace el gas transportador, es muy importante. Transporta la muestra basada en el sistema de inyección, correcto. Normalmente en este sistema de inyección siempre va a estar a una temperatura de por ejemplo, unos 50 grados Celsius, lo que es arriba del punto de ebullición de la muestra, para lograr que se vaporice totalmente, ¿verdad?
Usualmente puede estar hasta 200 grados a 150 grados Celsius. El sistema de inyección introduce la mezcla líquida a través de una jeringa y esta se conecta a lo que es pues como la caja del cromatógrafo a través de un sello hermético que se llama septum, septum. Ahí lo podemos ver en pantalla, cuando está señalando el flechita septum, que ahí queda sellado y entra la jeringa y deposita la mezcla, ¿verdad? Y ahí se empieza a vaporizar. El sistema de separación es constituido por varias columnas en las que se separan los componentes de la muestra. Las columnas exteriormente están constituidas por un tubo que puede ser de distintos diámetros y diferentes materiales inertes, para que no entran con lo que es nuestra. Ya tenemos de por sí una mezcla ya de sus componentes. Entonces, internamente la columna puede contener relleno sólido denominado soporte de sólido, un relleno líquido denominado fase estacionaria, o existir varios tipos de relleno. Debido a su longitud, las columnas suelen estar enrolladas en espiral y se mantienen calientes a una temperatura constante o variable a lo largo del tiempo del análisis. Okay, estas columnas están dentro de lo que es eh, el cajón, se llama, por decirlo así, cajón, es un horno. Ese horno, pues lo que va a hacer es tener mantener, mantener térmicamente la temperatura de las columnas. Correcto, el horno, ahí se encuentra, pues, como le estaba hablando, lo que es las columnas cromatográficas. Lo que hacen es mantener termostatizadas las columnas a temperaturas fijas y con precisión. El sistema de detección, en donde se obtiene una señal proporcional a la concentración de cada componente térmico del gas que fluye a su alrededor. Los cambios de la conductividad térmica causan una variación de temperatura en el elemento que es detectada como un cambio en la resistencia. Estos detectores se componen de detector de referencia, por el que circula el gas portador, y detector de medida, por el que circula el gas procedente de la columna. Cuando un componente llega al detector de medida, se genera una diferencia de resistencia entre ambos detectores que se representa mediante un pico en el cromatograma. Bueno, en el detector básicamente lo que va es pues ya recibiendo las distintas partes, las distintas componentes en las que se dividió pues nuestra mezcla, y en el detector, pues, valga la redundancia, va detectando y va digitalizando y cuantizando a cuánto a cuántos eh, el analito, cuando sale el analito y cuando sale el gas portador. Es la parte del cromatógrafo que se encarga también de determinar cuando ya ha salido pues el analito ya por el final ya de la columna en donde se está dividiendo, ¿verdad? El sistema, los detectores pues deben de cumplir con ciertos parámetros importantes, como ser la sensibilidad, el tiempo de respuesta corto y a la alta fiabilidad. En la sensibilidad tenemos que es de por 10 a la menos 9 y por 10 a la menos 15 gramos sobre segundo de analito. Esto es de cuánto sale de analito y cuánto gas portador sale. Y básicamente pues, lo que vemos es ya otro esquema de lo que es el cromatógrafo, lo que podemos observar. Para la calibración del equipo se utilizan mezclas de gases de composición certificada que permiten establecer una relación entre la señal que facilita el detector y la concentración. Idealmente, la composición del gas de calibración debe de ser lo más parecida posible a la del gas a analizar. No obstante, cuando se necesita analizar nuestras variables dentro de un rango amplio de concentración, se recomienda la utilización de varios gases de calibración
que permitan definir la curva de respuesta del sistema de medida para dicho rango. Los gases de calibración utilizados deben de ser estables en condiciones de presión y temperatura de uso, y su concentración debe de ser trazable a patrones nacionales o internacionales. La sistemática a seguir para la calibración del cromatógrafo está reflejada en normativa y conlleva la definición de los siguientes aspectos: los componentes y el rango de concentración de las muestras a analizar. Este rango puede obtenerse a partir de datos históricos o a partir de valores límites reflejados en una especificación de calidad. Tenemos que los componentes de la muestra que se van a medir directamente y los que se determinarán de forma indirecta. Y la medida directa implica que el componente a analizar debe estar presente en la mezcla de gas de calibración, mientras que los componentes que se determinan de forma indirecta no están presentes en la mezcla, y para su medida se utiliza la respuesta ofrecida por el equipo para un componente distinto, denominado de referencia, que sí está presente en el gas de calibración. El número y composición de los gases de calibración a emplear. Tenemos que el número de gases de calibración vendrá definido por el tipo de curva de respuesta que tenga el detector para el rango de concentración a analizar. Los componentes presentes en el gas de calibración serán aquellos que se haya decidido medir directamente, y las concentraciones deberán cubrir todo el rango de trabajo de forma equidistante entre sí. ¿Cómo se utiliza el cromatógrafo? Un cromatógrafo funciona a base de separación de los compuestos en sus respectivas familias o clase individual, dependiendo de sus propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas se pueden medir sin cambiar la composición o la identidad del compuesto. En cuanto a las químicas, debe de suceder un cambio de la composición o identidad de la sustancia para poderla medir. También sucede que los componentes de la mezcla se separan paulatinamente dentro de una fase fluida móvil, a través de una fase estacionaria sólida y líquida. Una vez resuelto lo anterior, las moléculas son separadas por la movilidad de cada soluto, dependiente de su equilibrio entre distribución de fase móvil y la estacionaria. Y dicha separación puede realizarse en la función de sus propiedades físicas y químicas. Aplicaciones en la industria del cromatógrafo. La cromatografía de gases tiene amplia aplicación. En las industrias se enfoca principalmente a evaluar la pureza de los reactantes y productos de reacción, o bien a monitorear la secuencia de la reacción. Para los fabricantes de reactivos químicos, su aplicación para la determinación de la pureza es lo más importante. En la investigación es un auxiliar indispensable para diversas técnicas de evaluación. Entre las principales están los estudios cinéticos, análisis de absorción a temperatura programada, determinación de áreas específicas de absorción de gas y determinación de isotermas de absorción. En el campo también pueden ser aplicados principalmente en estudios de contaminantes del agua, siendo insecticidas en agua, pesticidas en aguas de lagos, lagunas, ríos, desechos industriales descargados en ríos o lagunas. En la industria del petróleo juega una función primordial. Por medio de la cromatografía se pueden analizar los constituyentes de las gasolinas, las mezclas de gases de refinería y gases de combustión. Y por último, tenemos que las aplicaciones de la cromatografía son múltiples y las convierten en la técnica de análisis más poderosa que existe. Su utilización requiere principalmente de constancia y entusiasmo. Para concluir, tenemos que la cromatografía es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar la cantidad de dichos componentes. Ningún otro método de separación es tan potente y de aplicación general. Es por eso la importancia de la cromatografía, ya que permite lecturas precisas al momento de separar un compuesto. La principal diferencia entre la cromatografía de los gases y la cromatografía líquida
es que la cromatografía de gases utiliza como fase móvil el gas, mientras que la líquida utiliza un líquido que puede ser un disolvente polar o no polar. En ambos tipos se utiliza una manera de técnica diferente para obtener lecturas.